Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Todos felices, ¿verdad? Agradecemos a nuestro Dios porque nos ha dado oportunidad de amanecer con vida y con salud y estar en este lugar. Es un privilegio y es un gozo. Así que, pues, una vez más, vamos a seguir estudiando. Vamos a leer en nuestra Biblia. Vamos a buscar en 2 de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. ¿La tenemos? Dice, predica la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza. Para empezar, nos arrodillamos para hacer una oración, pedir la bendición de Dios. Nuestro querido y amoroso Padre que estás en los cielos, una vez más invocamos tu nombre, nos arrodillamos delante de tu presencia. Te agradecemos por la vida, por la salud, por la libertad que nos das todavía de estar en este lugar, compartir tu palabra. Gracias por tus santos ángeles, por tu Santo Espíritu. Una vez más pedimos tu bendición, tu presencia. Al abrir tu palabra podamos aprender más, podamos estudiar y comprender y aplicar en nuestra vida. Gracias por esta gran oportunidad que tú nos has dado y acompáñanos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hay un mensaje que encontramos en Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, te quiero delante de Dios en el 1 y de Cristo Jesús, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos, tanto por su manifestación como por su reino. Pablo le dice a Timoteo, te quiero que estés delante de Dios, de Cristo Jesús, aquel que un día va a juzgar a los vivos y a los muertos también, cuando Él venga. Y el 2 dice, ¿qué es lo que tenía que hacer Timoteo? Pablo le recomienda trabajar en la obra de Dios y le dice, predica la palabra. ¿A quién va a predicar? A Cristo. Hace rato veíamos que la palabra es Cristo. Pero le dice, predica la palabra, mantente dispuesto. Mantente dispuesto. Todo tiempo. Cuando te llamen, ve y predica. Cuando te necesitan. Y sigue diciendo, dice, a tiempo y fuera de tiempo. En el momento, cuando te toca, vas a predicar, pero también, después de tiempo, puedes predicar. Pero ¿qué es lo que tiene que predicar? Dice, convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. La tarea de Timoteo fue fácil, fue difícil, ¿verdad? No fue sencillo. ¿Con quiénes tenían que trabajar Timoteo? Con aquellos hombres rebeldes, hombres que no obedecían, hombres que escuchaban y pues se le iban. Y tenía que enseñar
más fuerte, llamarle la atención. ¿Qué más dice? Reprenderlo, exhortarle, pero con toda paciencia, no enojado. Si lo hacía enojado, ¿qué pasaría? No, pues, otra cosa, ¿verdad? Pero ese es el mensaje. Pero hoy vamos a ver un poquito las predicaciones de los profetas. ¿Cómo predicaron? ¿Qué hablaron? Hoy en día hay de todo, encontramos lo que queremos en las predicaciones. Hay cosas muy bonitas, hay cosas fuertes, hay cosas que nos pueden ayudar para nuestra vida espiritual. Vamos a ver un poquito, el tiempo nos va, pero vamos con Moisés. Durante mucho tiempo condujo al pueblo hacia la Canaán terrenal. Pero antes de morir, dio instrucciones claras. Allí en Deuteronomio, si queremos ir allí, en el capítulo 28, instrucciones claras, qué es lo que iba a pasar el pueblo, si obedecían o no obedecían. Porque hay dos cosas, obedecemos o no obedecemos. Lo que queremos elegir. Y el 1:2 dice, el capítulo 28, las instrucciones que dio Moisés, el último de su vida. Dice, y sucederá que si escuchas diligentemente la voz de tu Dios, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy. También Jehová tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Y Moisés le dice a su pueblo, bueno, yo termino mi misión, el encargo que Dios me dio, pero lo que Dios me ha dicho, y les voy a decir, son estas palabras. Si ustedes escuchan diligentemente la voz de Jehová su Dios, ¿qué más? Procurando por obra todos los mandamientos. Si ustedes son obedientes y cumplan los mandamientos de Dios que yo te mando hoy, pero dice, también Jehová tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. También van a ser altos. Si obedecen delante de las naciones, delante de la gente, ustedes van a ser primero. Van a demostrar que ustedes son obedientes. El 2 dice, cuando obedezcas la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y él empieza a numerar todas las bendiciones que el pueblo de Dios iban a tener si obedecieran. Y allí en el 15:16 también hay otro, allí mismo en el capítulo 15:16, lo que leímos son aquellos que iban a obedecer, que iban a estar al lado de Dios, pero también él habló aquellos que iban a estar al lado del enemigo. Y dice, pero si no escuchas la voz de Jehová tu Dios, a fin de procurar poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy. ¿Qué le dice? Pero también aquellos que no escuchan a Dios y no obedecen y no ponen las obras o por obra los mandamientos de Dios que yo les mando hoy, dice, y todas esas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. También hay una lista tremenda que Dios dejó a través de Moisés. Aquellos que no iban a obedecer. Y ya empieza allí el 16, dice, maldito serás la ciudad y maldito en el campo. Aquellos hombres que no obedecen.
¿Con quién está hablando Moisés? ¿El pueblo de Dios? ¿Los cristianos? Aquellos que Moisés sacó en Egipto. Aquellos que se suponen que deberían de estar fieles ante Dios. Pero Dios le dice, ¿saben qué? Aquí hay dos grupos. Muchos van a obedecer y muchos van a desobedecer. Y estas son las condiciones. ¿La predicación de Moisés fue fácil? Son cosas difíciles que encontramos. Hay otro que encontramos. Vamos a ver los profetas. ¿Cómo hicieron las cosas? ¿Hablaron cosas bonitas? En 2 de Samuel 12, vamos a ver allí. Hay otra historia. Vamos a leer rapidísimo. En 2 de Samuel, capítulo 12. Uno al 7. Si queremos leer rapidísimo, dice así: Jehová envió a Natán a David. Al venir a él le dijo, había dos hombres. ¿Quién era Natán? Era un profeta también. Era un profeta y Dios lo mandó a David para platicar con él. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido junto con él y sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía en su seno. La tenía como a una hija, pero un viajero vino a él, al hombre rico, y éste no quiso tomar uno de sus ovejas o de sus vacas para guisarla para el viajero que le había llegado, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la guisó para el hombre que había venido a él. Natán le platica así bonito, ¿verdad? Platica con él. Oye, había un hombre rico, tenía muchas posesiones, pero también había un hombre pobre. Aquel hombre pobre tenía una corderita, la quería mucho. Pero un día cuando el hombre rico le llega una persona, una visita, tenía mucho, pero no quiso agarrar su animalito para preparar y darle de comer. Mejor quiso agarrar la del pobre, lo mató, la guisó y se la dio al aquel hombre que lo estaba visitando. Dice, ¿qué hizo David? El 5 dice, entonces se encendió en gran manera la ira de David contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que hizo semejante cosa es digno de muerte. Y David se enoja tanto y dice, oye, pues ese hombre es malvado, es malo. ¿Cómo puede ser que agarró la del pobre y mató y le dio de comer a las visitas? Y dice, él debe pagar. Dice a Natán, vive Jehová, que el que hizo semejante cosa es digno de muerte, dice. Él tiene que morir. Es malo lo que ha hecho. Y él debe pagar 4 veces el valor de la corderita porque hizo semejante cosa y no tuvo compasión. David se enoja y dice, el hombre es malo. Pero ¿qué le dice Natán? ¿Sabes qué, David? Tú eres el hombre. El 9 dice, ¿por qué pues menospreciaste la palabra de Jehová e hiciste lo malo ante sus ojos? Y Natán le dice, David, este mensaje es para ti. ¿Por qué hiciste así? ¿Y qué había hecho? ¿Recuerdan? ¿Sí? Había mandado a matar a su soldado para quedárselo a la esposa. ¿Por qué pues menospreciaste la palabra de Jehová e hiciste lo malo ante los ojos? Dice, has matado a espada a Urías el Eteo, has tomado a su mujer por mujer tuya y a él lo has matado con la espada de los hijos de Amón.
Natán reprende a David. Pero primero empieza con una historia muy bonito, muy tranquilo. Pero David se enoja. Dice, oh, qué malo persona. Ese necesita morir. Y Natán le dice, tú eres esa persona, ese rico. A Urías le quitaste su esposa. A Urías le mandaste a matar y le quitaste su esposa. Te lo quedaste. Fácil, sencillo. Fue difícil para Natán. Fue difícil. No es fácil reprender a una persona. Pero lo hizo con mucha paciencia, con mucha palabra bonita, y le llegó. Y David reconoció su falta que había hecho. Hay otro también. Una vez se encontraron con un rey, un profeta. Ese lo sabemos completamente todo. Elías con Acab. ¿Qué había hecho Acab? Se había corrompido. Había metido los dioses paganos, estatuas. Tenían profetas de sus dioses. Y Dios le dice a Elías, Elías, hay un encargo para ti. Ve a ver a Acab y vas a platicar con él. El profeta se estaba metiendo con un rey, no con alguien sencillo. Pero Dios le dijo, ve, platica con Acab y dile lo que va a pasar. Primer de Reyes 17, 1 y 3. Vamos a leer ahí rapidísimo. Primer de Reyes 17, 1, 3. Seguramente cuando Dios le dijo a Elías, ve a ver a Acab, sintió temor. Dijo, ¿cómo puedo hacer? ¿Y cómo es que voy a ver al rey? Y si la tiene allí tantas profetas de Baal, ¿y yo voy a ver al rey? Dice el 1, entonces Elías el tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab, fue y platicó con él. Y le dice, vive Jehová Dios de Israel, a quien sirvo. Le dice, sirvo al Dios de Israel, que no habrá rocío ni lluvia en estos años. La sentenció. Elías le dijo a Acab, ¿sabes qué? Dios me ha dicho que desde aquí en adelante no va a haber rocío, ni lluvia, ni nada. Sino por mi palabra. El 2 dice, entonces la palabra de Jehová vino a él diciendo, apártate de aquí, diríjate al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. ¿Por qué Dios lo manda inmediatamente a esconderse? La muerte de Elías estaba seguro. No era sencillo lo que había dicho. Decirle a un rey tan poderoso y decirle, ¿sabes qué? Por las maldades que estás haciendo, no va a llover mucho tiempo. ¿Cuántos años no llovió? Estaba yo buscando ahí en Reyes, no hay ese. Ahorita vemos. Y en el 18, 17, 19
ahí encontramos otro con Elías. Vamos a ver qué es lo que dice. 17, capítulo 18, 17 al 19. ¿Qué pasó allí? Elías se la pasó escondido de aquí para allá. Recordemos, cuando estaba allí en el arroyo, se seca el arroyito. Ya no había agua para tomar Elías. ¿Cómo comía? Los cuervos le daban de comer allí. Pero cuando se seca el arroyito y de allí le dice, ¿sabes qué? Ya no tienes nada que comer. Ve al otro lugar. He preparado una mujer y él te va a dar de comer allí. Y él salió y se fue allá. Algunos dicen, ¿qué profeta tan miedoso? Iba por aquí, por allá, escondiéndose del rey. Pero el rey era peligroso. Él temía por su vida. Y dice el 17, y sucedió que cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que está trastornando a Israel? Cuando allá con la mujer estuvo mucho tiempo, y Dios le dice, ahora sí, ya pasó los 3 años y medio, ve a encontrarte con Acab y le platicas. Y cuando se encontraron allí, en el camino, y le dice, cuando Acab vio a Elías y le dijo, ¿eres tú el que está trastornando a Israel? Y le regaña, le llama la atención, oye, ¿tú eres el que andas haciendo así? Y Elías dice, no, yo no. Yo no he trastornado a Israel, sino tú y tu casa paterna. Yo no he hecho eso. Tú eres el que lo estás haciendo. ¿Por qué le dice así? Porque el rey y el pueblo de Dios se habían apartado de Dios completamente. ¿Cuántos profetas tenían ahí en su casa? ¿Sabe? Cuando Elías fue, no simplemente nada más le dijo, oye, no, tiró todas las estatuas que tenían. Él las tiró todo. Por eso temió su vida. Y Dios le dijo también, seguro que te va a matar, mejor escóndete. Ve allá en el lugar y ahí vas a sobrevivir. Pero Elías le dice, tú eres el que lo estás haciendo. Tú eres el que te has apartado con tu pueblo a Dios. Al haber abandonado los mandamientos de Jehová y al haber seguido a los Baales. Porque tú te apartaste de los mandamientos de Dios. En vez de seguir a Jehová, sigues a los Baales, a otros dioses. Tremenda. 19 dice, ahora pues, manda que se reúnan conmigo en el monte Carmelo, todo Israel. Y ya le dice, como tú eres rey, tú eres el que mandas, bueno, pues manda que se reúnan allí en el monte Carmelo y allí nos vamos a estar viendo. Los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. ¿Cuántos eran todos? 850. 450 más 400, 850, ¿verdad? Los profetas enemigos. ¿Cuántos profetas de Dios quedaban? Nada más Elías, pero algunos otros 50 por ahí andaban escondidos. ¿Se sentía solito? ¿Triste? Porque Acab había matado todos los profetas de Dios. Y le dice que comen de la mesa de Jezabel. La historia sabemos lo que pasó allí en el Monte Carmelo. Cuando hicieron el sacrificio de los Baales, de Elías.
Y Dios demuestra una vez más que Él es el que manda, Él es el que gobierna a todos. Y Elías mata a todos los profetas de Baales. La misión de un profeta fue muy difícil. Tenía que entrar donde Dios le decía. Y tenía que entrar donde había abominación en el pueblo de Dios. Y amonestaba al pueblo. Fue difícil. ¿Qué más encontramos? El profeta Isaías, en su vida, fue difícil también. Leamos un poquito allí en el capítulo 1, 2 al 13. El tiempo nos va. Isaías, de Isaías, capítulo 1. Lo que él empieza, porque cada vez que Dios elegía un profeta, es que el pueblo de Dios se había corrompido. Dice el 2 del capítulo 1, dice: oíd cielos y escucha tierra, porque habla Jehová. Isaías empieza a decir al pueblo: escucha tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Y le dice: yo crié hijos y ellos se rebelaron contra mí. Y ellos bien sabían que los había sacado de Egipto, los había liberado, y se habían comprometido seguir los mandamientos de Dios, pero se volvieron a apartar. El 3 dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. ¿Qué dice? El buey conoce a su dueño. ¿Será cierto? ¿Sí? Los asnos, los bueyes, los perros, todos los animales conocen su dueño y las quieren, las obedecen. Y el asno del pesebre de su amo, dice: el burrito sabe dónde duerme. Va allí solo. Pero dice: pero Israel, pero mi pueblo no conoce. Mi pueblo no entiende, dice. Mi pueblo no entiende. ¿Hasta dónde habían llegado el pueblo de Dios? 4 le dice: hay nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, descendencia de malhechores, hijos depravados, han abandonado a Jehová, han despreciado al Santo de Israel y se han vuelto atrás. ¿Para qué habréis de ser golpeados aún? Pues todavía persistiréis en rebelaros. Toda cabeza está dolorida y todo corazón está enfermo. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en ella parte sana, sino heridas, golpes y llagas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra es desolada, vuestras ciudades son incendiadas, vuestro suelo es devorado por extraños ante vuestra misma presencia y es desolado como cuando es destruido por extraños. Tenían graves problemas, pero ni así entendían. La hija de Sión ha quedado como una cabaña en una viña, dice, como una choza en un melonar, como una ciudad sitiada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado unos pocos sobrevivientes, seríamos ya como Sodoma y nos pareceríamos como Gomorra. Y Dios le dice: bueno, ¿qué pasaría si Jehová no tuviera compasión de nosotros? Dios ya lo hubiera destruido, hubiéramos quedado como Sodoma y Gomorra. Pero por el amor de Dios, todavía nos tiene aquí. Él dice: escuchad la palabra de Jehová, oh gobernantes de Sodoma, y lo llama ya Sodoma. Escucha la ley de nuestro Dios, oh pueblo de Gomorra. Llamar a un pueblo de Dios Sodoma y Gomorra es fácil.
¿No? Seguramente nos linchan. Dice Jehová: ¿de qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y del cebo, de animales engordados. No deseo la sangre de toros, de corderos y de machos cabrillos. Cuando venís a ver mi rostro, ¿quién pide esto de vuestras manos para que pisoteéis mis atrios? No traigáis más ofrenda vanas. El incienso me es una abominación. También las lunas nuevas, los sábados y el convocar asamblea. Todo puede soportar iniquidad con asamblea festiva. Todo eso lo que ustedes hacen ya no me agrada, no me sirve. Si ustedes no obedecen y siguen haciendo, no les sirven de nada. Ustedes tienen que obedecer. Pero hay un mensaje en el 16 al 18 y Dios le dice: lavaos, limpiaos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Lavaos y limpiados, quitad la maldad de vuestras acciones delante de mis ojos, dejad de hacer el mal. Y Dios le dice: ¿saben lo que ustedes tienen que hacer? Es limpiar, lavar, quitar la maldad, todo lo que hacen maldad, todo lo que ustedes están haciendo, déjenlo de hacer. Aprender a hacer el bien, buscad el derecho, le dice. Reprender al opresor, defender al huérfano, amparad a la viuda. Hagan eso para que Dios les puede ayudar una vez más. El 18, que nos gusta mucho, y dice: venid pues, dice Jehová, y razonemos juntos. Y Dios le dice: a ver, vengan, vamos platicando. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sus pecados están tan feos, pero las voy a limpiar. Pero platiquemos, hablemos, razonemos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías reprende al pueblo de Dios, pero también le dice qué es lo que tenían que hacer. Mensajes pesados para Isaías. Si hablamos de Jeremías, también les tocó, tan difícil. Estuvo mucho tiempo en calabozos, porque no soportaban esos mensajes. El pueblo de Dios no los soportaba. Recordemos que Zacarías, ¿cómo lo mataron? Ahí afuera de la iglesia. Lo sacaron y lo mataron. Isaías, ¿cómo lo mataron también? Por su predicación, por su mensaje que Dios les mandaba que diera al pueblo, y el pueblo se enojaba. Y le dicen: no, pues hay que matarlo porque nos sigue regañando. ¿Sí? Jeremías también, ¿cuánto lo maltrataron? Malaquías, Daniel también tuvo mensajes. Pero el último, vemos ahí en Malaquías 4:1, hay otro. Todos los profetas tenían mensajes fuertes para el pueblo de Dios. Malaquías 4:1 y 2 dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno. ¿Qué dice Malaquías? El tiempo viene, pero viene ardiendo como un horno, y todos los arrogantes y todos los que hacen maldad serán como paja. ¿A quiénes le estaban diciendo Malaquías? ¿A los incrédulos que estaban afuera? No, a su pueblo, el pueblo de Dios. Y le decía: ¿saben qué? El tiempo está llegando y viene como un horno ardiendo, y todos los malvados, todos los que no obedecen, serán quemados. Aquel día, dice, vendrán los quemará y no les dejará ni raíz ni rama, ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo va a quemar completamente. ¿Nos gustaría que nos dijeran eso? ¿Verdad que no? No nos gustaría. Pero si somos desobedientes,
Bueno, pues ya ni modo. El 2 dice, pero para vosotros los que teméis mi nombre. Pero Dios dice, pero aquellos que le temen el nombre de Dios, ¿qué va a hacer? Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad. Vosotros saldréis y saltaréis como terneros de engorde. Los que temen a Dios, los que son obedientes, cuando el tiempo llega, el momento llega, Dios los va a librar. Eso sí nos gusta, ¿verdad? Pero solamente si estamos al lado del Señor. ¿Tendremos seguridad? ¿Qué más encontramos? Hoy, aquellos profetas, aquellos predicadores, ¿qué tienen que predicar? Hemos escuchado, dicen, no, es que ahorita hay muchos predicadores que asustan a la gente. ¿Será cierto? Hay un libro que se llama Obreros Evangélicos, vamos a leer un poquito, para el mensaje de hoy. ¿Qué es lo que nos toca predicar dentro del pueblo de Dios? Vamos a ver si lo hallamos rápido. Obreros Evangélicos, si alguien tiene allí, pues podamos leer juntos. Está muy chiquito aquí. Obreros Evangélicos. Vamos a leer un poquito allí. ¿Qué es lo que tenemos que predicar? Dice, en esta exhortación directa y fuerte se presenta claramente el deber del ministro de Cristo. ¿Qué dice? En esta exhortación, ¿de quién? De Pablo a Timoteo, cuando dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y dice, en esta exhortación directa y fuerte se presenta claramente el deber del ministro de Cristo. Los ministros de hoy tienen una gran responsabilidad. Tiene que predicar la palabra. ¿Qué tiene que predicar? ¿A Cristo? ¿La palabra? ¿Qué más? No las opiniones y tradiciones de los hombres. Muchas veces escuchamos y muchas veces predicamos también nuestras opiniones o tradiciones. Qué difícil, ¿no? Tradiciones de los hombres, dice, ni fábulas agradables o historias sensacionales. Muchas veces hoy los ministros, ¿qué predican? Bueno, lo hacen reír a los oyentes, chistes, cosas bonitas. Y eso es lo que nos gusta. Nos agrada eso. Porque muchas veces decimos, es un pastor corajudo, un pastor que nos aburre. Y cuando vemos esos pastores que nos hacen reír, nos cuentan chistes, algo, nos agrada. Pero la palabra de Dios dice que no debemos hacer eso. Tenemos que predicar la palabra. Ni fábulas agradables o historias sensacionales para encender la imaginación y excitar las emociones. Todo eso es en vano. No ha de exaltarse a sí mismo, sino que, como si estuviera en la presencia de Dios, ha de presentarse a un mundo que perece y predicarle la palabra. Los ministros de hoy tienen que tener en cuenta
que hay personas que tienen necesidad, hay personas que deben prepararse para la venida de Cristo. Y tienen que dar un mensaje que prepara el pueblo de Dios. No debe notarse en él, dice, liviandad, trivialidad, ni interpretaciones fantásticas. El predicador debe hablar con sinceridad y profundo fervor. El predicador debe saber cómo comportarse. Como si fuera la misma voz de Dios que expusiera las Escrituras. Ha de hablar a sus oyentes de aquellas cosas que más conciernan a su bienestar actual y eterno. Siempre tenemos que hablar temas que el pueblo de Dios va a preparar para el reino de los cielos, para la venida de Cristo. Pero ¿habrá temas que no prepara el pueblo de Dios? Bueno, sí. Lo que nos diviertan, nos da risa, nos las pasamos el sábado muy bonito, un show allí, todo eso no nos prepara para el reino de Dios. Y sigue diciendo, hermanos ministros, al presentaros ante la gente, hablad cosas esenciales. Siempre debemos hablar cosas que son esenciales, que van a preparar el pueblo para encontrarse con Cristo. De cosas que instruyan, dice, cosas que instruyen, cosas que nos puedan servir tanto en nuestra vida terrenal y en nuestra vida futura. Enseñar las grandes verdades prácticas que deben embargar la vida. Predicar cosas sencillas, verdades prácticas, dice, que deben embargar la vida. Enseñar el poder salvador de Jesús. Enseñar también cómo Jesús cambia nuestras vidas. Cómo Dios transforma nuestra vida y vivimos diferente. En el cual tenemos redención, la remisión de pecados. Cómo Dios nos perdona. Cómo Dios nos saca en el mundo y nos trae en su camino. Y prepararnos para encontrar con Cristo. Sigue diciendo, esforzaos por hacer comprender a vuestros oyentes el poder de la verdad. Cada predicador tiene que saber predicar para sus oyentes, para que la gente pueda entender lo que se está predicando. Muchas veces salimos sin entender nada, ¿no? Sino tenemos que buscar la manera de presentar más fácil, entendible. Dice, los predicadores deben presentar la segura palabra profética como fundamento. También los ministros deben trabajar más en la palabra profética, en las profecías. Porque eso es lo que el pueblo de Dios va a preparar. Dice, como fundamento de la fe de los adventistas del séptimo día. Porque ese es nuestro fundamento, la palabra profética. Deben estudiarse detenidamente, dice, las profecías de Daniel y del Apocalipsis. Estudiar más las profecías de Daniel y de Apocalipsis también. Aunque son más difíciles, ¿verdad? Necesita más estudio, más investigación para poder presentar correctamente. Pero es importante, dice, el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, las profecías. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Sigue diciendo, el capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo a que debe ser atraída la atención de todos. Mateo 24, ¿qué habla? Las profecías también. Y debemos analizar más, estudiar más de Mateo 24. ¿Cuántos temas podríamos sacar allí? Hay infinidad de temas que podamos predicar. Yo recuerdo cuando Didier vino, predicó de San Mateo 24. Muchos. Son profecías. Es algo que nos ayuda a preparar para encontrarse con Cristo. El capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado, dice, repetidas veces como algo a que debe ser atraído la atención de todos. Algo que es importante de conocer cada uno de nosotros. Dice, vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Porque hoy donde nos encontramos viviendo, las profecías de Mateo 24 se están cumpliendo. Y si no estudiamos, no aprendemos, ¿cómo vamos a dar cuenta? Vemos las cosas que suceden, vemos las cosas que pasan y nosotros decimos, bueno, pues todo tiempo es así. Pero si estudiamos todo tiempo las profecías, vamos a encontrar cosas que están sucediendo. Y nos vamos a dar cuenta que Cristo viene muy pronto. ¿Qué más dice? Dice, expliquen, maestros, predicadores y maestros, estas profecías a aquellos a quienes instruyen. ¿Qué tenemos que explicar? Las profecías. Tenemos que manejar más las profecías. Yo pensé que manejar profecías es asustar a los miembros, a los hermanos. Pero la palabra de Dios dice, manejen más las profecías. Porque esa es lo que nos va a ayudar a preparar el pueblo de Dios para encontrarse con Cristo. Y ahí es donde vamos a encontrar cada cosa que vemos está cumpliendo las profecías. Y vamos a dar cuenta que Cristo está a las puertas. Y de esa manera nos vamos a prepararnos. ¿Fácil, difícil? Para mí es más difícil manejar las profecías. Pero tenemos que hacerlo. Expliquen, dice, nuestros predicadores y maestros estas profecías, aquellos a quienes instruyen. Excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia. Dicen, déjenlo, cosas allí que de menor importancia, que nos hagan reír, que platicar allí, cotorrear con el pastor en su predicación. Dejémoslo eso, dice. Vamos más a las profecías, vamos más allá para entender todo lo que está sucediendo. Y presenten, dice, las verdades que decidirán el destino de las almas. Porque depende de cada persona de lo que predicamos en el púlpito. Cada predicación va a depender de los miembros para prepararse a encontrarse con Cristo. Dice, el tiempo en que vivimos exige constantemente vigilancia. Y los ministros de Dios han de presentar la luz referente a la cuestión del sábado. Deben advertir a los habitantes del mundo de que Cristo volverá pronto,
con poder y grande gloria. El último mensaje de amonestación al mundo ha de hacer ver a los hombres importancia que Dios concede su ley. ¿Qué es lo que también tenemos que predicar? Los 10 mandamientos y el sábado, el 4.º mandamiento. Tenemos que presentar el mundo porque es parte del mensaje de Dios, del último mensaje que Dios está dando. Tan claramente ha de ser presentada la verdad que ningún transgresor que la oiga tenga excusa por dejar de discernir la importancia de la obediencia a los mandamientos de Dios. Cuando nosotros presentemos temas acerca de la ley de Dios, del sábado, cuando llegue el momento, nadie podrá decir, es que no lo escuché, es que no predicaron, es que no me dijeron. Nadie tendrá excusa. Todos, completamente todos sabremos que el sábado es el sábado. ¿Sí? Se me ha ordenado, dice, que diga, recoged en las Escrituras las pruebas de que Dios santificó el 7.º día y leed estas pruebas ante la congregación. ¿Qué dice? Se me han ordenado, dice, que diga, recoged en las Escrituras las pruebas de que Dios santificó el sábado del 7.º día y leed estas pruebas ante la congregación. Busquen textos, busquen pruebas en la Biblia que el sábado ha sido elegido por Dios y Dios lo santificó. ¿Tenemos pruebas? Sí, tenemos pruebas. Pero tenemos que presentar. Como ministros tenemos esa gran responsabilidad de presentar estos mensajes. Mostrar a los que no oyeron la verdad que todos los que se apartan de un claro así dice Jehová. Deberán sufrir el resultado de su conducta. En todos los siglos el sábado ha sido la prueba de lealtad hacia Dios. Dios prueba de esa manera si somos leal a Dios o no somos leal a Dios a través del sábado. Dios nos prueba de esa manera. Cuando descansamos, estamos en obediencia. Cuando no, estamos en desobediencia a Dios. Qué importante. El sábado ha sido la prueba de lealtad a Dios. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, declara el Señor. Es una señal. Dios nos reconoce como su pueblo. Pero el sábado, esa es la señal. Sencillamente, si guardamos el sábado, estamos con Dios. Si no guardamos el sábado, no estamos con Dios. ¿Qué más encontramos? Se nos fue el tiempo. Hay muchas cosas, si un día quieren leer más, pueden leer. Obreros Evangélicos, donde dice, lástima, no tengo página aquí. El título es Prediques a tiempo y fuera de tiempo. Prediques a tiempo. Entonces, como ministro, ¿qué debemos predicar? Cosas bonitas, ¿verdad? Mejor no, apartamos con estas cosas. Vamos a presentar temas importantes que pueden preparar el pueblo de Dios para prepararse y para encontrarse con Dios. Ese es nuestro mensaje y eso es lo que
Dios le ordenó a Timoteo también que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros estamos ahí, así como aquellos hombres, aquellos profetas, predicaron mensajes fuertes. Los profetas no jugaron con la congregación, no hicieron shows allí. Ellos presentaron la verdad, mensajes que el pueblo de Dios preparaba para encontrarse con Cristo. Aunque no obedecieron, pero los hombres de Dios hicieron lo que Dios les había dicho. Y nosotros también debemos presentar mensajes claros. Así dice Jehová, que va a preparar el pueblo para encontrarse de Dios. Para que un día, cuando llegue el momento, nadie puede decir, no me dijeron, no escuché. Escuché a los predicadores, pero diferente. Nos hicieron reír, nos alegraron en el culto y habrá tantas excusas, pero que no haya eso, tenemos que saber. Ojalá que Dios nos ayude y prepararnos. Trabajar con Cristo es lo más bonito, es lo más hermoso. Que Dios nos ayude y prepararnos para hacer cosas buenas.